¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jueces y Juezas en Línea, este programa del canal de televisión del Poder Judicial que busca acercar la justicia a la ciudadanía mediante un formato rápido, un formato directo y finalmente donde está la ciudadanía. La ciudadanía está en las redes sociales y el Poder Judicial está ahí. Les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy porque este programa tiene jueces y también juezas en todos sus capítulos. La invitada de hoy es Valeria Zúñiga, ella es jueza de letras del trabajo de Concepción. Magistrada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Julio. Buenas tardes. Igual saludo a todas las personas que están siguiendo en este momento y que se están conectando a este programa. Y la verdad es que encantada de estar contigo. Durante el primer ciclo conversamos sobre el tema de familia, específicamente sobre la retención del 10% por deuda de pensión de alimentos y hoy día comenzamos un nuevo ciclo asociado al desempleo. Según las últimas cifras que han dado las distintas autoridades y universidades al respecto, el desempleo continúa subiendo y llegó en el último trimestre, abril a junio, con un 12,2%, lo que es un incremento de casi 5 puntos porcentuales desde el último trimestre. Y también un estudio de la Universidad Católica dice que lamentablemente en nuestro país uno de cada cuatro empleos se han perdido a raíz de la crisis del coronavirus. Magistrada, queremos como pregunta inicial, desde ya, invitar a toda la gente que está conectada a las redes sociales del Poder Judicial a hacer sus preguntas, las leeremos, las responderemos, ojalá todas. Nos colocan su nombre, por favor, y también el lugar donde están viendo este programa para hacer el seguimiento y saber hasta dónde llega la comunidad de las redes sociales del Poder Judicial. Magistrada, como una pregunta indiciaria, una pregunta global, el derecho al trabajo, las reglas del juego frente a lo laboral, ¿cambian, se modifican bajo un estado de excepción, una catástrofe como tiene ahora nuestro país? Julio, el derecho al trabajo no se modifica. El código es el mismo que nos rige desde el año 90, 87 va a ser más exacta. Las reglas no cambian. Lo que cambia es la realidad. Y lo que se tiene que ir adaptando, porque el derecho al trabajo justamente es un derecho que se ajusta mucho a la realidad y que se tiene que ir adaptando constantemente. Lo que sí puede cambiar son las leyes que nos rigen para determinado estado, por ejemplo, o cambio de la realidad. Por ejemplo, si tú lo piensas ahora, el derecho del trabajo es lo más cercano a lo que nos ha ocurrido porque se han dictado la mayoría, o la mayoría de las leyes que se han dictado, dicen relación con este estado de excepción y la pérdida justamente del empleo, como la ley denominada de protección del empleo, del postnatal de emergencia. El Exacto. código en sí, las reglas no cambian, lo que sí se pueden hacer es dictar leyes que se adapten a la situación que estamos viviendo. Saludamos a todas las personas que están conectadas de Arica a Punta Arenas a través de las redes sociales del Poder Judicial. La primera pregunta la escribe Jenny a través de la plataforma Facebook. Dice, estimados, quisiera saber si al ser honorarios y al estar embarazada, ¿me pueden despedir de mi trabajo? Jenny, primero, los contratos a honorarios no se rigen por el Código del Trabajo. Los contratos a honorarios es una relación civil entre las partes, que no los alcanza el Código del Trabajo. Por lo tanto, lo primero, si que se termina la relación laboral de respecto a un contrato honorario, estamos hablando en el ámbito público, porque en el ámbito, en el ámbito privado, porque en el Sí. ámbito público puede ser distinto. No se regiría por el Código del Trabajo y no tendría el denominado fuero, que es la protección de la mujer embarazada y del niño que está por nacer. Entonces, efectivamente, sí la podrían despedir. Ahora, si la despiden, tiene la opción de demandar al empleador y si este contrato de honorarios encubre lo que en la realidad es una relación laboral, porque siempre estuvo subordinada al empleador, cumplía un horario, tenía una jornada, etcétera, muchas muestras de que existía una relación laboral y que aquí hay un encubrimiento, tendría que contratar un abogado e ir a un juicio laboral, a un tribunal, para que declarase que existe una relación laboral y que efectivamente las reglas de protección a la maternidad la amparan y no se la puede despedir. Estamos conversando con la jueza del trabajo de Concepción, Valeria Zúñiga, en este programa de Jueces en Línea. Pregunta José
Juan Carlos, perdón, ¿qué trámite debo realizar si me despidieron? ¿Siempre los despidos tienen que llegar a un tribunal o, no, o qué elementos debe considerar esta característica del despido para que las personas puedan ir a la dirección del trabajo o a los tribunales de justicia? El trámite siempre que con antelación debe hacer, si se debe hacer rápido, es el reclamo ante la inspección del trabajo, la denuncia del despido en la inspección del trabajo respectiva, es decir, la que corresponda al domicilio del trabajador, donde se Ya. prestaron los servicios o incluso al propio domicilio. Si que prestó los servicios en Antofagasta y vive en Concepción, no es necesario que vaya a la inspección del trabajo en Antofagasta. Debe ir a la inspección del trabajo a su domicilio, que es Concepción. Siempre con un trámite previo y ojalá cercano a la época del despido. Y en ese trámite administrativo, que es ante la inspección del trabajo, van a llamar a un comparendo a su empleador, se van a reunir los dos y ahí van a explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y muchas de las causas o muchos de los despidos que ocurren en este país llegan a un acuerdo en la inspección del trabajo y no es necesario recurrir a tribunal. Magistrada, pero en ese acuerdo, ¿cuándo un empleado debería considerarse que fue afectado sus derechos en un despido? Porque me imagino que también hay muchos despidos que sí están en regla y con todas las condiciones laborales que exigen las leyes. Bueno, en el caso de, hablemos del término de la relación laboral. ¿Ya? El término de la relación laboral que puede ser por autodespido, por renuncia, por mutuo acuerdo. Entonces, si cualquier trabajador siente que en sus derechos ha sido vulnerado porque la causal que invocó el empleador o los hechos que aparecen en su carta de despido no son ciertos, por ejemplo, el empleador le dijo, mira, que hay necesidad de la empresa por el estallido social y que resulta que la empresa sigue funcionando perfectamente y en iguales condiciones, estamos imaginando. Ese trabajador, si entiende que los hechos que establece su carta de despido no son ciertos, no se adaptan a la realidad, siempre tiene la posibilidad de ir a un tribunal. Ahora, si él siente que efectivamente lo conversó con su empleador y la empresa tiene necesidades para ponerle término a su relación laboral, ahí quizás él se puede conformar con el despido y no recurrir a un tribunal. Muy bien, saludamos a los cerca de 150 personas que están conectadas a esta hora en las redes sociales del Poder Judicial en este Facebook Live de jueces y juezas en línea. A ver, Vladimir Orellana nos manda un saludo. Saludo para usted también, Vladimir, nos escribe desde la región de Ñuble. También hay un saludo para usted, magistrada. Diego, no voy a decir el apellido. Lejos la magistrada Valeria fue una de las mejores profesores que tuvo en la universidad. ¿Ah? Qué Vamos a... amoroso, qué Así lindo. es. Javier pregunta, ¿qué pasa con el fuero de las mujeres en las empresas transitorias? ¿Mantiene el fuero la mujer o no? Lamentablemente, según el Código del Trabajo, en los servicios transitorios, el fuero de la mujer embarazada únicamente se extiende mientras dure el contrato de servicio transitorio. Y lo digo lamentablemente porque no tienen las mismas prioridades o protección de incluso la subcontratación o cuando es de un trabajo directo. Claro, Entonces, claro. pero así lo quiso el legislador y es lo que aparece en la ley, Javier. Y es lo que implementan los jueces cuando tienen un caso frente a sus ojos, Y es obviamente. claro, a menos que efectivamente, y como lo dije en el caso anterior, que aquí se encubre una realidad distinta, que en realidad no estemos ante servicios transitorios, porque Claro, no cumplen con los requisitos de la ley. muy Entonces bien. son casos distintos. Sí, sí, sí. Carol dice, buenas tardes, la consulta que tengo ¿es posible cambiar de funciones con una menor remuneración? En este caso, ella especifica la profesión, a una enfermera que está embarazada y que tiene contrato indefinido. Agrega tres conceptos, bueno, que está embarazada obviamente, tiene contrato indefinido, pero que la obligan a cambiar de funciones y además con menos sueldo. En principio, Carol, no deberían, a menos que las partes estén contestes en esa rebaja de remuneración. Eso sí se podría, pero como cláusula unilateral del empleador, es decir, que solo provenga del empleador para cambiar las cláusulas que ya están establecidas en el contrato de trabajo, es decir, cambiar de puesto de trabajo y disminuir la remuneración, por sí solo no podría. Ese cambio unilateral no está autorizado por el Código del Trabajo. ¿Sí? Si las partes están de acuerdo, eso no hay ningún problema. Si trabajador y empleador tienen el acuerdo, pueden suscribir una modificación del contrato. Entonces,
de repente hay que sopesar las cosas y ver lo que ocurre en la realidad y ver lo que ocurre entre el trabajador y empleador. Lo digo como un consejo a la trabajadora, de ver qué es lo mejor, si llegar a un acuerdo o no llegar. Sí, ¿y eso siempre tiene que quedar consignado en un anexo de contrato? En principio, sí, el código exige que siempre las modificaciones al contrato de trabajo tienen que ser de común acuerdo y tienen que ser por escrito y quedar estipuladas como una modificación de contrato de trabajo. Ahora existen lo que se denominan las cláusulas tácitas, ¿Mm? en que en el tiempo se mantuvo una cierta conducta que no estaba escrita en el contrato. Ya. Pero que dado el tiempo, que siempre fue lo mismo, entonces se establece que eso es una cláusula en el contrato porque se mantuvo en el tiempo, es parte de la realidad del contrato. Le damos la bienvenida a todos y todas los que se están integrando a esta hora de la tarde. Son las 16 horas con 10 minutos a este programa Jueces en Línea. El tema de hoy, los despidos y la situación laboral en épocas de pandemia. Yasmín pregunta, si me despidieron y no están pagadas las cotizaciones previsionales, ¿qué se debe hacer? Yasmín, es un incumplimiento del empleador el que no estén pagadas las cotizaciones de seguridad social del trabajador. ¿Por qué? Porque las cotizaciones de seguridad social se descuentan de las remuneraciones del trabajador, es decir, ese dinero del trabajador, no es dinero del empleador. La obligación que tiene el empleador es el descuento, pero de donde descuenta es del patrimonio del trabajador, y por tanto, el el empleador que descontó de la remuneración del trabajador y no enteró las cotizaciones a los organismos que corresponden, incurrieron en un cumplimiento, y por tanto, eso es lo que se denomina en el Código del Trabajo un despido nulo. Y debería demandar uno, primero, por el pago de las cotizaciones, que hay varias formas de demandar. Uno es directamente a través del juzgado de cobranza de la ciudad en que resida Yasmín para el pago de esas cotizaciones. Y otro es deducir una demanda de nulidad del despido y cobro de prestaciones en un juzgado de letras del trabajo para obtener el pago de las cotizaciones y además la sanción que se le aplica al empleador por no haber hecho ese pago. Estamos conversando con Valeria Zúñiga, jueza del trabajo de Concepción. Cintia dice, soy trabajadora de casa particular, ¿puedo hacer suspensión de contrato de trabajo? Sí, Cintia. Sí, según la ley 21.227, que es la denominada Ley de Protección al Empleo, en su modificación se estableció que las trabajadoras de casa particular podían acceder al beneficio de suspensión de la relación laboral. Y ahí habría que ver qué tipo de suspensión es, si es una suspensión legal que se origina cuando hay cuarentena en el lugar en que se trabaja y que por resolución del presidente de la República, por ejemplo, en la cuarentena, que no se puede cumplir con el trabajo, esa sería una suspensión legal, pero también existe la suspensión convencional con el empleador. Y ahí están incluidas ahora con la modificación las trabajadoras de casa particular y se les paga con sus fondos de AFP, con sus fondos previsionales. Perfecto. José Ignacio, a través de Facebook, nos pregunta, estimados, una consulta, la ley corta que modificó la Ley de Protección al Empleo, lo que estábamos hablando recién, señala que en caso de suspensión del contrato se puede aplicar solamente la norma 159 número 1, dice, de mutuo acuerdo, y a los no suspendidos solo la necesidad de la empresa, la 161. ¿Esto es efectivo? Pregunta José Ignacio. ¿Qué pasa con las causales que estaban en el artículo 160 del Código del Trabajo? Si nos pudiera usted, magistrada, también para los que no somos expertos en derecho laboral, se nos puede explicar a qué se refiere con los 159, 160, 161. Bueno, en aspectos generales, la Ley de Protección al Empleo se dicta para proteger el trabajo de todo que se ha visto mermado en esta contingencia de la pandemia, efectivamente, tal como lo decías tú, Julio, con estos altos índices de desempleo. Una forma de protección del empleo es la dictación de esta ley. Y esta ley, como conversamos antes con Cintia, trae distintos tópicos o tópicos, digamos, ¿sí? Primero está la suspensión, después está la reducción de jornada, y también trae reglas acerca del despido.
Ya. En el caso de suspensión, ya sea legal o convencional, es decir, la que se establece por el acto de autoridad, por estos decretos de emergencia que establecen cuarentena y en que obviamente el trabajador no puede llegar a su trabajo porque está en una comuna de la cual no puede salir, o su trabajo está en una comuna a la cual no puede ingresar porque está en cuarentena, o simplemente porque la empresa, cumpliéndose ciertos requisitos, acuerda con el trabajador la suspensión de las labores durante un tiempo. Entonces, en esos casos, la ley, como le denomina la ley corta, estableció primero, no se puede despedir a las personas que estén en estas suspensiones que ya mencionamos por la causal de caso mayor o fuerza mayor o caso fortuito, que es una causal que se usó mucho en este tipo de contingencias, por ejemplo, cuando fue el terremoto. Claro. Porque era un imprevisto imposible de resistir ya. Ahora, con esta ley de protección al empleo se prohíbe el despido por esa causal, el 159 número 6. Ahora, respecto de las otras causales, los trabajadores que estén con suspensión no pueden ser despedidos por el artículo 161 del Código de Trabajo, que es la causal de necesidades de la empresa. Pero eso no quita que cuando se acabe esta suspensión convencional o cuando ya no estén dentro de este pacto de suspensión, no se les puede aplicar la causal. Y respecto de las otras causales, que son las que pregunta José Ignacio. Sí, pregunta sobre el 150 y también sobre el 160. Claro, y el 160 son todas aquellas causales que se dicen como de culpa del trabajador. Por ejemplo, incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, no haber asistido al trabajo durante 3 días seguidos o 2 lunes en el mes, la falta de probidad, el acoso sexual. Todas esas causales, la ley no dice nada, por lo tanto, igualmente se pueden aplicar. O sea, la ley solamente se refiere a las necesidades de la empresa y a la fuerza mayor o caso fortuito. Pero no nos dice nada, por lo tanto, si ocurriera un caso que un trabajador se le despide por haber sustraído material de la empresa por falta de probidad, ese despido habría que ver si es justificado o no, pero que sí se le puede despedir, se le puede despedir por esas causas. Javier hace un link con la respuesta anterior y dice cuando el empleador justifica su despido fundado en el 159, número 6. ¿Podría pasar eso? No, si están todos los trabajadores que estén sometidos a la suspensión, no podría justificarse en el 159, número 6, porque la ley lo prohíbe expresamente. Queremos agradecer todas las preguntas que nos están llegando en este momento a través de redes sociales, una gran cantidad, así que saludamos a todas las personas que se están conectando y están en línea con los jueces de nuestro país. Jesús Andrés, hola, muy buenas tardes, necesito hacer una consulta. En marzo me despidieron y no me pagaron nada, ni sueldo, ni vacaciones, ni el mes por año. Hice la demanda a la Inspección del Trabajo de Curicó, esto es en marzo, y no he recibido respuesta alguna. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo esperar? ¿A quién debo ir a consultar? Si lo despidieron en marzo y no le han pagado nada e hizo la denuncia ante la Inspección del Trabajo, habría que ver primero si la inspección lo situó al comparendo. También hay que tener presente que se dictó una ley de prórroga de plazo para materia laboral. Por lo tanto, mientras dure el estado de excepción, no hay problema con los plazos para recurrir ante los tribunales, porque todos esos plazos se prorrogaron. Incluso 6 meses, no recuerdo ya bien, 6 meses o 70 días después del estado de excepción. Entonces, eso que no se preocupe, Juan Andrés, porque los plazos todavía no ha pasado nada. Ahora, si no ha recibido respuesta o se comunica con la Inspección del Trabajo, que yo entiendo que están atendiendo gente a través de videoconferencia y a través de teléfono, para saber qué ocurrió con su caso. Y en caso de que no lograse comunicarse o no obtuviese respuesta, lo que puede hacer es visitar un abogado, incluso podría ir a la oficina de defensa laboral para que se estudiase su caso y viese la posibilidad de demandar ante un tribunal si efectivamente la deuda en prestación. 16 horas con 19 minutos conversando con la jueza Valeria Zúñiga, nuestra jueza en línea en esta jornada. Miguel González dice, si ocupé el subsidio de cesantía por la ley de protección y luego me despiden, ¿puedo cobrar ese mismo seguro? ¿En qué pie quedo después de un despido ya más formal?
La ley de protección del empleo justamente lo que hace es que las prestaciones que se dejan de pagar por el empleador, correspondientes a remuneraciones, se van a pagar con los fondos que tenemos en nuestra cuenta individual de cesantía. Ya. E incluso cuando se acaban esos fondos, lo que nos queda es el fondo solidario. Pero en el caso de que por esta ley de protección del empleo se incurrió en un despido, despidieron al trabajador, se acabaron los fondos de la cuenta individual de cesantía o de la cuenta de cesantía, ya recurrimos al fondo solidario, no vamos, ese es uno de los aspectos que se le critica a la ley, porque después ya no van a haber fondos para una nueva contingencia de desempleo. Entonces hay que volver a juntar fondos, como que hay que volver a juntar el pocito para que nos vuelva a servir en la contingencia respectiva, que en este caso es la cesantía o el desempleo. Claro, entonces una persona ocupó sus fondos y luego tiene otra situación de desempleo fuera de la ley, no tiene ese colchón que hizo usted para... No tiene ese colchón de la cuenta individual de cesantía, pero siempre va a tener el colchón del aporte solidario, pero eso tampoco es, también tiene sus reglas. Así es. Marisol dice, ¿un finiquito se puede firmar después de meses de haber renunciado a un trabajo? ¿Eso corresponde? La verdad es que el Código del Trabajo estipula que es obligación del empleador el poner a disposición el finiquito en el plazo de 10 días hábiles desde la fecha del despido. Pero ese es un mínimo. Es decir, nada podría no dejar que un trabajador, después de haber pasado mucho tiempo, suscriba como un acuerdo el finiquito con el empleador. Sí lo puede hacer. Ya, la importancia parece ser ese como un acuerdo. Es que si claro, lo que ocurre es que si el empleador ya ha pasado mucho tiempo, se lo olvidó, ya no lo hizo, lo más probable es que no quiera ir a la notaría o no le va a extender el finiquito. Claro. Ahora, lo que podría hacer sí es ir a la inspección del trabajo por eso, o incluso demandar una obligación si es que necesita el finiquito. Y yo entiendo que quizás en otro trabajo le podrían exigir un finiquito. Lo que podría hacer también es demandar en un tribunal, en un juicio que se denomina monitorio, que es un juicio cortito, la declaración de que le extiendan el finiquito, que es lo único que pide y que es una obligación de hacer. Claro, porque lo puede necesitar para algún tipo de beneficio o algún otro empleo que sea Generalmente lo necesitan, claro, o para beneficio o porque se lo exigen en otro trabajo. Estamos conversando con la jueza Valeria Zúñiga a través del canal de televisión del Poder Judicial y el Facebook Live llamado Juezas y Jueces en Línea. Javier Esteban dice mi consulta. Soy dirigente sindical con contrato a plazo fijo y mi empleador me demandó en marzo por desafuero sindical y aún no ha sido notificado. Realicé la denuncia a la Inspección del Trabajo. ¿Qué pasa en la situación aproximada de Javier, magistrada? A ver, si lo entiendo bien, Javier me dice que es un dirigente sindical con un contrato a plazo fijo, sí, que su empleador pidió el desafuero sindical en marzo. Exactamente, pero no ha sido notificado. Su duda es que todavía no lo notifican de la demanda. Así es, y por lo que uno entiende de la pregunta, finalmente él igual fue a realizar la denuncia a la Inspección del Trabajo porque me imagino que se había enterado de esta situación. Ya, claro, seguramente, claro, como lo despidieron. A ver, primero, Javier, si se pidió el desafuero sindical en marzo, lo más probable es que prontamente lo notifiquen de la demanda de desafuero. Yeah. Ahora, si no lo notifican, obviamente no hay ninguna relación procesal trabada entre las partes y usted no es parte de ese juicio nomás. Claro. Es el empleador que se tiene que preocupar de que se logre notificar, en este caso, al trabajador dirigente sindical para que exista un juicio, porque si no está notificado, no pasa nada. Entonces, mientras no lo notifiquen, usted no se da por enterado porque no es parte de ningún juicio. Un juicio comienza con una demanda legalmente notificada. Y por lo tanto, si uno no está notificado, para uno no existe el juicio. Así es. Ahora, si lo que quiere usted, porque efectivamente ya lo despidieron, usted tiene que seguir con su denuncia ante la Inspección del Trabajo. Y eso puede significar en un futuro una demanda en contra del empleador por haberlo despedido, por haberlo separado de sus funciones, sin obtener la autorización judicial. Jueves 13 de agosto, son las 16:23 horas. Estamos conversando en línea con Valeria Zúñiga, jueza
jueza de letras del trabajo. Le quiero precisar a la ciudadanía, gran cantidad de personas que están hasta ahora conectadas con el Poder Judicial, que lo que busca este programa es entregar la mayor cantidad de educación e información al respecto, pero en ningún caso responder consultas de caso a caso, porque eso lo tendrá que resolver el juez que le corresponda, ver la causa. Por lo tanto, las preguntas que están haciendo la ciudadanía, nosotros estamos restringiendo y no entregando ningún tipo de dato sensible para ellos. Laurita dice, hola, buenas tardes, una consulta. A mi esposo lo despidieron con una licencia de la H. Antes que eso, había recibido algún tipo de amenazas. ¿Qué puedo hacer? Y pregunta si las grabaciones que puede tener una persona que ha sido desempleada sirven en algún caso para algún tipo de juicio. Hola, Laurita. Primero, si tu esposo fue despedido mientras gozaba de licencia de la H, eso es procedente. O sea, se puede despedir a una persona que goza de licencia médica, en este caso supongo que por alguna enfermedad profesional o por un accidente de trabajo y que todavía está en tratamiento en su organismo administrador, que en este caso es la Asociación Chilena de Seguridad. Se puede despedir, pero lo que nunca puede hacer el empleador, y esto es en general, puede amenazar al trabajador, porque eso significa que está vulnerándole derechos fundamentales, derechos que todos tenemos en la Constitución. No es que un trabajador, porque entra a trabajar en una empresa, como se dice, este es un cuento en realidad que es conocido por todos, imagínense que el trabajador lleva un sombrerito, que son todos sus derechos fundamentales, que son los que tenemos todos los ciudadanos de a pie, como digo yo. Todos los ciudadanos tenemos derecho que son los que aparecen en la Constitución, derecho a la honra, derecho a la intimidad, derecho a no ser discriminado, etc. Entonces, no es que el trabajador cuando entra en la empresa se tenga que, porque está subordinado al empleador, se tenga que sacar este sombrero, dejarlo colgado y se olvida. No, el trabajador sigue conservando todos sus derechos. Por tanto, si es que existen estas amenazas, el empleador estaría vulnerándoselo. Y para eso existe un procedimiento especial que se llama un procedimiento de tutela laboral, que es justamente donde se discuten este tipo de casos. Si es que existe un acoso laboral, si es que existe una vulneración a la honra, si es que existe una vulneración a la integridad psíquica de las personas, del trabajador en este caso. Y si existen grabaciones, efectivamente se pueden hacer valer en un juicio del trabajo y será resorte del juez que conozca esa causa respectiva, el si las acepta o no las acepta. Por supuesto, tiene que ver parte del litigio. Carol dice, si una persona firmó finiquito sin reserva de derechos y hubo un error respecto al monto pagado por años de servicio, le pagaron menos de lo que correspondía, ¿debería demandar por cobro de prestaciones? ¿Y cuánto es el plazo que tiene para demandar en este momento que hay un estado de excepción? Bueno, como digo, en pedir no hay engaño, pero la verdad es que el finiquito termina como la discusión entre las partes. Y aunque pudiese existir un error, si el trabajador aceptó el finiquito sin hacer ninguna reserva de derecho en la notaría o donde lo haya firmado, podría significar que justamente aceptó esa diferencia y que entiende que no existe diferencia y que con ello se le puso fin a la discusión. Ahora, lo que hay que fijarse es que el finiquito efectivamente contenga todas esas estipulaciones en que las partes se pusieron de acuerdo. Puede que el finiquito no contenga esa estipulación en que las partes se pusieron de acuerdo en que iba a ser tanto. Si es así, se podría reclamar. Ahora, de reclamar se puede reclamar siempre. Siempre que uno sienta que tenga algún interés, que sus derechos han sido amenazados, vulnerados, se puede hacer siempre. Pero la verdad es que un finiquito siempre le quita posibilidades quizás al trabajador, a menos que, como digo yo, no haya sido contemplado que efectivamente hubo una renuncia expresa en el finiquito. Yeah. Entonces, como no perder la esperanza, pero también tener presente y consultar con un abogado, que ese finiquito puede ser una cortapisa para pedir derecho. Y como les decía, de acuerdo a la ley, siguen corriendo los plazos hasta 6 meses terminado el estado de excepción, así que... Magistrada, por lo que entiendo entonces su respuesta, firmar el finiquito no es una obligación si uno no está satisfecho con él. Firmar el finiquito no es una obligación. Ahora, uno puede firmar el finiquito, pero reservarse ciertos derechos en el finiquito. Ya. Es decir, me reservo el derecho a reclamar ante un tribunal
por la causal de despido, porque yo no estoy de acuerdo que la empresa esté en un estado de necesidad, por la causal de necesidades de la empresa. Absolutamente. Claro, Alexis me dice, reservo el derecho a reclamar la base de cálculo que se utilizó para el pago de las indemnizaciones. ya, O sea, yo no estoy de acuerdo que fuesen 600.000 pesos. A mí me pagan 800.000 pesos todos los meses. ¿Por qué claro. aparece en el finiquito algo distinto? Entonces, ¿qué hago yo? Me reservo el derecho, que significa escribir una cláusula de mi puño y letra al final del finiquito, estipulando qué es lo que yo me quiero reservar para poder discutir en sede judicial. Queda muy claro, absolutamente claro. Alexis dice, magistrada, ¿cuál ha sido la tendencia respecto al despido por necesidad de la empresa fundado en el cierre de locales producto de las bajas ventas en este periodo de excepción constitucional de pandemia? A ver, hablar de tendencia quizás es muy nuevo, de tendencias jurisprudenciales. ¿Mm? La verdad es que tendríamos que esperar un tiempo más para ver qué es lo que ha dictaminado la Corte Suprema al respecto, porque si bien se han visto muchos despidos por la causa de necesidades de la empresa, la mayoría, y todavía por el tiempo que se gestaron, siguen siendo por el estallido social. Y a Ya, veces el estallido social y el principio de la pandemia. Entonces, hablar de una tendencia es difícil, pero lo que le podría decir es que todo se ve caso a caso. sí, Entonces, lo primero que hay que ver en una causal de necesidades de la empresa es cuáles son los hechos que se invocaron por el empleador para utilizar esa causal. Y esos hechos siempre tienen que estar vertidos en la carta de despido, tienen que aparecer en la carta de despido. Y además existe una prohibición para el empleador en el Código del Trabajo que establece que no se pueden acreditar más hechos que los que están en la carta. Si en la carta le puso solamente una frase, eso es lo que va a poder acreditar. Ahora, si es una carta extensa que contenga mucho más hechos, bueno, todos estos los va a poder acreditar en el juicio. Pero entonces lo que importa en un despido por necesidades de la empresa es lo que aparece en la carta. Y eso además tiene que ser acreditado. sí. Gastón pregunta sobre el despido por necesidad de la empresa. Si una empresa atendía a público y hoy día eso mismo lo hace por internet, por lo tanto no necesita tanto trabajador, ¿eso es una necesidad de la empresa? ¿Cómo que se acredita? El código habla de que las necesidades de la empresa dicen relación con también la reestructuración de la empresa. Ya. Lo que se ha dicho a nivel doctrinario, yo creo que más reciente, porque antes se decía que tenía que ser objetivo, siempre es una causal objetiva, sí, pero que tenía que ser una causal que se mantuviese en el tiempo. Y la verdad es que puede ser que no sean hechos que se mantengan en el tiempo, porque para una necesidad de reestructuración, de acuerdo a los vaivenes de la economía, que es lo que busca eh, esta causal, puede que en un momento determinado la empresa tenga problemas económicos que hagan necesario su reestructuración. Y eso podría ser la causal invocada de necesidades de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer para acreditarla? Primero tiene que redactar una carta hacia abogado de la empresa, una carta que contenga todos los hechos que quiera acreditar en el juicio. Y después va a tener que acreditar el cierre en el caso que me está preguntando Gastón, ¿Sí, el Gastón? cierre de los locales. ¿Por qué se cerraron esos locales? O sea, porque yo como empresario puedo decidir cerrar un local. Pero eso en sí no es necesidad de la empresa. Sí, parece que lo que dice Gastón tiene que ver con la transformación del mercado, que antes era de presencial y hoy día parece que está haciendo por ventas de internet, por ejemplo. Ah, claro, bueno, la transformación del mercado también podría dar lugar a las necesidades de la empresa, pero siempre tiene que responder esto a un fundamento técnico, es decir, un fundamento económico. ¿Por qué necesité hacer esto para llegar a este resultado de transformación del mercado? Y todo eso lo tengo que acreditar. ¿Y por qué esa transformación del mercado, además, hace exigible que yo despida a tales y cuales trabajadores, o a este grupo de trabajadores que pretendo hacer? Muy Entonces, bien. puede que siempre se ¿Eh? configure la causal, pero lo Sí, que se tiene que preocupar es que la carta esté redactada en una forma que pueda acreditar en el juicio todo lo que está diciendo. todo lo que dice en esa misma carta de despido. John dice, si la empresa se va a quiebra, ¿los trabajadores también se les cancela su finiquito? Sí, existe una causal especial que ahora es el artículo 163 bis del Código del Trabajo,
establece que en el caso de que esta denominada quiebra Sí. llega a la empresa, se declara a través de una resolución judicial el antiguo, o lo que conocíamos como el síndico, el que se hace cargo de la empresa, tiene que pagarle a todos los trabajadores su finiquito. Y está estableciendo en 163 bis cuáles son los montos de esos finiquitos, qué es lo que se paga. Se paga indemnización por años de servicio, se paga indemnización sustitutiva del aviso previo, con ciertos topes. Pero sí, tiene que haber un finiquito y el llamado síndico, que ya no se llama síndico, es el que tiene que establecer, tiene la obligación de finiquitar a todos los trabajadores de la empresa. Es su obligación, por ley. Queda absolutamente resuelta la pregunta que nos hizo John. Ya llevamos casi 34 minutos de programa, magistrada, son las 16:34 y hemos llegado gran cantidad. Entonces, le avisamos a la ciudadanía que si no alcanzamos a responder todas sus consultas en los 45 minutos, la próxima semana tendremos más jueces y juezas en línea sobre temas laborales. Eric nos pregunta: ¿a qué se expone una empresa si es condenada por una vulneración de derechos fundamentales? Me refiero más allá de lo que el condenado hay que pagarle al trabajador, sino qué consecuencia puede tener para el empleador vulnerar los derechos. Eric, primero, como consecuencia, la declaración de vulneración de derechos fundamentales tiene lo que se denomina un haz de sanciones en el Código del Trabajo, o sea, son varias sanciones. Primero está lo que no es, tampoco es baladí, el pago de las indemnizaciones respectivas. Y no solo es la indemnización por años de servicio, que está obligado a pagarla, la indemnización sustitutiva, que está obligado a pagarlo, el recargo respectivo, que está obligado a pagarlo, sino que además hay una indemnización pecuniaria que va de 6 a 11 remuneraciones, que no es menor. Segundo, también se expone a que va a un registro en la Dirección del Trabajo, en que se establecen todos los empleadores que han vulnerado derechos. Y tercero, que además tiene como una pena accesoria de que no pueden contratar con el Estado o con empresas del Estado durante 2 años. Que también, bueno, dependiendo del tipo de empresa, si es que le va a importar esto o no. Pero esas son las sanciones y además que el juez puede retrotraer todo lo que ha ocurrido a la situación anterior a que se produjo la vulneración. Y lo más importante, que esta acción igual fue creada como para que sea un ejemplo y que no se sigan vulnerando los derechos de los respecto de otros trabajadores. Entonces las denuncias son importantes porque siempre va a llevar un registro de lo que ocurrió y eso va a servir a otros trabajadores para que no les vuelva a pasar lo mismo. Exactamente. Marcela Tapia dice una pregunta que usted ya respondió, pero una parte de esa pregunta que no la hemos abordado. ¿Puede un empleador despedir a un trabajador que está con licencia médica? Eso usted ya lo explicó, pero dice también notificar el despido por una llamada telefónica. ¿Nos pudiera contar, magistrada Zúñiga, cuáles son las formas de notificar un despido? Marcela, la única forma de notificar un despido es por escrito. Por lo tanto, ya sea en forma personal, tiene que existir una carta de despido. Yeah. Entonces, si lo despiden personalmente, si hoy a las 6 de la tarde yo llego a mi empresa y mi empleador me despide, me tiene que decir: Valeria, lo sentimos mucho, te vamos a despedir por esta causal, toma, aquí está tu carta. Y con eso el despido ya cumplió con los requisitos legales. La segunda forma de hacerlo, si no es personal, dentro de la mayoría de las causales, porque hay una que son 6 días, pero dentro de 3 días hábiles, desde que me dijeron: Valeria, terminó tu contrato de trabajo hoy día, dentro de 3 días hábiles tienen que mandarme una carta por correo certificado al último domicilio que yo tengo registrado en el contrato de trabajo. Esas son las formas de poner término. Si le ponen término a una relación laboral por teléfono, eso es un despido verbal. Ahora, puede que la carta la manden 3 días después, ahí estarían cumpliendo. Ya. Pero dentro de ese llamado telefónico está ese despido que dice usted verbal, es parte de la regla del juego. Existe el despido verbal, pero como les digo, que es parte de otra pregunta que ya contesté también, pero hay que relacionarla. El despido verbal siempre va a ser un despido injustificado. Ya. ¿Por qué?
porque el Código del Trabajo le exige al empleador que acredite los hechos que están en la carta de despido. Y si no existe carta de despido, el despido fue meramente oral, no va a existir carta, ¿no es cierto? Entonces el empleador no puede acreditar nada. Y ahí, per se, su despido no es justificado y le corresponde el pago de las indemnizaciones. Sí, y la persona tiene que ir, si recibe ese despido verbal, oral, tiene que ir a trabajar, tiene que ir a la inspección del trabajo. ¿Cómo consigna esa ausencia de su presencia en el trabajo? El despido, aunque sea verbal, siempre es válido, Ya, porque en Chile el empleador siempre tiene derecho a despedir dentro de ciertas causales, y si esas causales son falsas, tiene la oportunidad de pagar por eso, ¿no es cierto? Estamos de lo que se denomina una estabilidad relativa del empleo, porque siempre hay derecho a despedir, pero invocando ciertas causales. Y yo siempre como trabajador tengo el derecho a reclamar de esas causales en sede judicial o en sede administrativa. ¿Qué es lo que tiene que hacer un trabajador que lo despiden verbalmente, nunca le llegó carta? Ojalá en el plazo menor que pueda acercarse a la inspección del trabajo a denunciar que ha sido despedido en forma verbal, porque ese es un antecedente que le sirve al juez para determinar que existió este despido verbal y no que el trabajador se ausentó a trabajar durante 3 días seguidos, que es por ejemplo. una causa de término de la relación laboral. Entonces, siempre dejar constancia de aquello. Estamos culminando, ya vamos a leer las últimas preguntas que nos han llegado de las cientos de preguntas que hemos tenido, pero siento, magistrado, que en su respuesta ha podido responder la mayoría de las que nos han llegado. Diego Sebastián dice, ¿cuál es su opinión respecto a las empresas que incumplen con los cupos o cuotas de vacantes laborales por concepto de inclusión a personas con discapacidad? ¿Es una ley que se cumple, una ley que no se cumple? ¿Se nos No podría tengo explicar ese? estadísticas como para ¿Ya? determinar si es una ley que se cumple o no se cumple. Esa parte de la respuesta no la podría responder. Ahora, ¿cuál es la primera parte que me preguntaste, cuál era mi opinión de las empresas que no cumplen con la ley de inclusión? Sí, básicamente, Esto podría ser una discriminación ya. y por lo tanto podría llegar a incluso a ser denunciada. Obviamente siempre tiene la posibilidad de denuncia administrativa ante la inspección del trabajo a través de la denuncia respectiva o incluso actuando de oficio a la inspección, y en sede judicial podría ser objeto quizás de una tutela de derechos fundamentales. Nos pregunta Stephanie, hoy no me dejaron entrar a mi trabajo porque tenía fiebre, solo me dijeron que me retirara de mi casa, ¿qué puedo hacer? Una pregunta ya asociada al empleo y los signos del coronavirus o de algún tipo de enfermedad asociada al COVID. Stephanie, el empleador siempre tiene que preocuparse por adoptar todas las medidas necesarias para no poner en peligro al trabajador, a ti como trabajador, Stephanie, y a todos los trabajadores que trabajan contigo. Entonces, quizás adoptar una medida al respecto, como lo hizo el empleador, diciéndote ¿Mm? que ese día no prestes servicios, que no quiere decir que no se te pague remuneración por ese día, porque tendría que estar suspendida la relación laboral, que ese día no se preste servicio, es una forma de proteger al resto de los trabajadores y de protegerte a ti misma. Claro. Entonces, respecto de eso, ¿qué hacer? Si tú, Stephanie, sientes que quizás te quieren perjudicar, a lo mejor poner una constancia en la inspección del trabajo respecto de lo que ocurrió ese día para que no se te acuse de haber abandonado el trabajo, que podría ser una causal de despido. Entonces, dejar, como digo, siempre de las cosas que pasan, si les puedo dar un consejo a los trabajadores, de las cosas que pasan ordinariamente y que sientan ellos que han sido vulnerados o que algo raro puede pasar, ¿Mm? lo primero es dejar constancia en la inspección del trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir después para en un tribunal decir, oiga, si yo me presenté, pero fue el empleador el que me mandó para la casa porque tenía fiebre. Y el tribunal le dice, sí, está bien que le haya mandado, pero no que después la despida por no comparecer cuando usted fue el que le dio permiso para que no trabajara ese día. Por Entonces, ejemplo. dejar constancia. 16 horas con 44 minutos ya, estamos terminando el nuevo capítulo de Jueces en Línea. Nuestra jueza que estuvo hoy día con nosotros, Valeria Zúñiga, del Juzgado de Letra del Trabajo de Concepción. Magistrada, muchas gracias por esta oportunidad de la ciudadanía de entender un poco más el derecho al trabajo y lo que corresponde al despido en esta época de pandemia. Gracias a ti, Julio, también por darme la oportunidad de estar un poquito cerca de la ciudadanía y poder contestar todas sus preguntas, que es algo que igual todos los jueces tenemos siempre como objetivo, la parte de estar en el estrado resolviendo los conflictos que significan un día a día, también dentro de lo que podemos, también escuchar a los que necesitan nuestro consejo y darles alguna salida o acercarnos con algunos temas para que se entienda mejor qué es el derecho al trabajo.
Así es. Muchas gracias, un abrazo a la distancia. Nosotros estamos en Igual, Santiago, usted está en Concepción, porque el proceso informativo del Poder Judicial está en todas partes, así como están también los tribunales de justicia en todo Chile. Por mi parte me despido. Quiero dejar invitado a todas las personas que están conectadas y que a lo mejor están ingresando hasta ahora ya preguntas que no pudieron ser respondidas directamente. A los próximos capítulos, la próxima semana anunciaremos con mucho tiempo de antelación cuáles son los programas, porque seguiremos hablando del derecho laboral, los despidos y las condiciones que está generando el COVID para el sistema laboral chileno. Me despido, que tengan muy buenas tardes y no se olviden que este programa queda grabado. Por lo tanto, si usted quiere escuchar de nuevo alguna respuesta a la magistrada Zúñiga, siga en sintonía de las redes sociales del Poder Judicial porque encontrará todo el programa acá en Facebook Live. Muchas gracias y me despido. Que tengan todos ustedes una muy buena tarde. Hasta luego. pero